Cuentas claras, mentes creativas, finanzas, contabilidad, emprendimiento y tecnología. Explicado fácil para ti. Aprende, administra, emprende y toma el control. Bienvenidos al podcast donde la claridad impulsa tu creatividad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto episodio de Cuentas claras, mentes creativas. Recordemos que este podcast lo iniciamos varios maestros de la universidad con la finalidad de hablar de temas fiscales, económicos, administrativos, de finanzas, de tecnología, para que todas las personas puedan conocer un poco de esto y puedan aplicarlo no solamente en su vida profesional, sino en su vida diaria. Y el día de hoy nos acompañan en este podcast el doctor Carlos de la Rosa, el contador público certificado Efraín Hernández y su servidor Octavio Ávila. Me da mucho gusto porque este va a ser un tema muy interesante y actual. Al inicio de los primeros episodios, si mal no recuerdo, aquí me corregirán mis compañeros, platicamos un poco de los impuestos. Es un tema en el que es un tabú, le tenemos miedo, pero es un tema que tenemos que saberlo tratar como cualquier persona que contribuye al gasto público y que vemos, que nos preguntamos ¿a dónde se van mis impuestos? Y en dado caso, ¿me pueden regresar dinero de los impuestos pagados? Aquí tenemos al experto, nos da muchísimo gusto que nos acompañe en este podcast, al contador Efraín Hernández, que es un tema muy interesante en el que él nos puede ir platicando, diciendo qué son los impuestos, nos devuelven dinero sí o no, cómo se genera un impuesto a favor y cuáles son, yo creo, sería importante platicarlo, ¿no, Charlie? ¿Cuáles son esos medios para que yo pueda, si tengo un saldo a favor, que me devuelvan ese dinero? ¿Qué tal, Octavio? Mucho gusto en saludarte. Y aquí también al maestro Efraín que nos acompaña ahora en este episodio. Sí, mira, la realidad es que hay mucho desconocimiento sobre la cuestión fiscal, ¿verdad? Exacto. O sea, de manera directa o indirecta nosotros pagamos impuestos. Entonces, es mucho el desconocimiento sobre qué hacer con la famosa declaración anual. Es ¿verdad? correcto. A veces creemos que es un proceso muy difícil o muy caro. Si bien es cierto, para eso tenemos pues personas que nos pueden auxiliar en ello, que pagamos por medio de ese servicio. Exacto. Y que finalmente con todo ese pago que hacemos, pues podemos recuperar parte de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces es importante, creo que es muy importante que conozcamos pues los rubros, ¿verdad? Los que nosotros podemos participar como personas físicas, que son cosas que pagamos, ¿no? Puede ser la colegiatura de la escuela, es correcto. Un gasto médico, las personas que están pagando una hipoteca. Ya de por medio ya estamos pagando ahí impuestos y podemos tener entonces una devolución, una parte proporcional, que para eso es un procedimiento y que para eso pues tenemos aquí el experto Efraín Hernández que nos va a ayudar con esta temática. Es correcto, y aquí le cedemos la palabra a uno de los fundadores, ¿verdad? Al contador Efraín Hernández. Adelante. ¿Qué tal, compañeros, colegas? Un gusto estar aquí con ustedes en este episodio de nuestro podcast, Cuentas claras, mentes creativas. Es un gusto poder compartir con ustedes y con toda nuestra audiencia, sobre todo un tema tan importante, lo decía ahorita el doctor de la Rosa, pues el tema fiscal, que si bien es cierto muchos no le tenemos, ¿por qué no? Miedo al SAT, pues la realidad de las cosas es de que sí ha habido un cambio, una evolución por parte de los funcionarios que atienden al contribuyente. Muchos se sorprenderían cuando uno va buscando una consulta directa ahí en las oficinas del SAT, pues un trato cordial, un trato amable, y más allá no es de que me vayan a fiscalizar o que llego yo con dudas y me vayan a cuestionar, no, sino todo lo contrario. En ese punto sí le doy un voto de confianza a nuestras autoridades, pero bueno, también es cierto que luego enfrentamos ciertas complicaciones. Recientemente, ahora en el mes de abril, muchos de los que nos escuchan, pues tal vez pasaron por la situación de que presentaron su declaración anual, sobre todo los que tenemos ingresos por sueldos y salarios, que somos ese contribuyente más cautivo de todos. Y aquí un dato, hablando de datos curiosos o interesantes, no sé si sabían ustedes que el total del padrón de contribuyentes activos en el SAT al cierre del 2024 está poco arriba de los 66 millones de contribuyentes. Y uno pudiera pensar que la mayor parte del padrón pues, son las empresas. Es correcto. Personas morales, sociedades anónimas, civiles, etcétera. Pero la realidad es muy diferente. Si desglosamos esos 66 millones de contribuyentes activos, personas morales apenas son 2,5 millones. De los 66 millones, 2,5 millones son personas morales. Grandes contribuyentes, esas grandes empresas transnacionales,
que tienen miles de millones de pesos de ingresos, apenas son 16,000. Quiere decir que el resto, con una cifra por ahí un poquito arriba de 62, 63 millones de contribuyentes, son personas físicas. Sí. Que una persona física pues tiene distintas fuentes de ingresos. Están personas físicas que tienen ingresos por sueldos y salarios, que tienen un negocio propio, desarrollan una actividad empresarial, me dedico a la compraventa de bienes, productos, presto servicios, que cobro una renta, vendí un bien o recibí una herencia, una donación, tengo intereses en alguna inversión, soy socio de una empresa y cobro dividendos, en fin, tienen distintas fuentes de ingreso. Si hacemos una clasificación más a detalle, tenemos que personas físicas que se dediquen a cualquier actividad, que tengan cualquier ingreso, quitando salarios, son 11 millones de contribuyentes. Muchísimos. Quiere decir que 51 millones de contribuyentes de los 66 son asalariados. Es correcto. De ahí que si analizamos todo lo que recauda el gobierno de impuestos sobre la renta, una cuarta parte proviene de los asalariados. El 25% del total de la recaudación es asalariado. Y usted ahorita comentó algo muy importante, contador, para que la audiencia nos entienda. Usted utilizó el término de cautivos. ¿Por qué cautivos, contador? ¿Qué diferencia tiene el asalariado a una persona con actividad profesional o empresarial o a una empresa? ¿Por qué somos cautivos? ¿Qué diferencia tenemos? El asalariado, yo les digo a manera de broma, es el trabajador simple y mortal. Okay. Es esa persona que va y trabaja día a día. 8 horas. 8 horas, medio tiempo. Pero los patrones pues le hacen el pago cada semana, cada quincena. Pero en el pago le retienen el impuesto. Ellos no se preocupan por hacer declaraciones mensuales. No. Y lo que yo cobro cada semana, cada quincena, pues a mí el patrón me retiene. Es correcto. Sin que yo pueda quejarme, decir no. Por eso digo, es el más cautivo, porque pues no puedo hacer nada para no pagar el impuesto. Porque al final de cuentas el patrón lo retiene y lo entera directamente al fisco. Entonces no es como, por ejemplo, si yo tengo un negocio de compraventa de abarrotes, pues la determinación y pago de los impuestos es mi responsabilidad. Es correcto. Y pues yo debo pagar puntualmente mis impuestos. Usted, doctor, ahorita ya lo decía, la Constitución nos establece esa obligación que todos los mexicanos, debemos de contribuir con el gasto público de la federación, estados y municipios de manera proporcional y equitativa. Entonces, es nuestra obligación, pero luego hay muchas personas empresarias que caen en temas de incumplimiento, ¿sí? Que por una situación tal vez de falta de liquidez, algún problema, por algo no pagan los impuestos, ya sea porque no pueden, o porque hay que decirlo también, no quieren. Es correcto. Y esa decisión, entre comillas, no la tiene el trabajador. Es correcto. Porque el patrón le retiene directamente, por eso se les llama que es cautivo, porque no puede hacer nada al respecto. Y ahí lo equitativo también, contador, yo diría, es un tema más técnico, ¿verdad? De deducciones autorizadas y deducciones personales. El cautivo no tiene opción, ¿verdad?, de unas deducciones autorizadas, a diferencia de otra persona, ¿no? Por eso también puede ser cautivo, como usted lo dice. Me llega mi quincena, o como me llegasen a pagar, ¿verdad? Y ya me quitaron mi porcentaje determinado de ISR, sin que se pueda hacer nada, salvo hasta la declaración anual, ¿verdad? Pero es otro tema, ¿no? Sí, y ahorita que toca el tema de la declaración anual, y hacia allá iba, pero sí quería poner un poco de contexto para visualizar la importancia que tiene para el gobierno. Es correcto. El grupo de asalariados. Sí. Es un 78, casi un 80% del padrón de contribuyentes. 8 de cada 10 son asalariados. Y pues el tema de recaudación es importante. Así como también es importante el tema de las devoluciones que generan los asalariados que presentan su declaración, ¿no? ¿Qué es eso de devoluciones, contador? Ya cuando presentamos la declaración anual, los asalariados tienen la opción de disminuir cierto tipo de deducciones. Ahorita usted comentó, doctor, que deducciones autorizadas o deducciones personales son diferentes. Es correcto. Cuando hablamos de deducciones autorizadas, es que yo tengo un negocio, una papelería. Okay. Y yo cuando pago mis impuestos, yo pago sobre mi utilidad. Y esa utilidad se determina a los ingresos, le disminuyo deducciones autorizadas. Las deducciones autorizadas son aquellas que están directamente relacionadas con la actividad. Si yo tengo una papelería, ¿qué puedo deducir? Siempre es la primera pregunta. Sí. Pues todo aquel gasto que consideres indispensable para tu actividad. Es correcto. Pues la compra de insumos, que la renta del local,
los pagos de honorarios del contador, servicios, Sí, claro. etcétera, ¿no? Oye, Entonces, contador, pero perdón que lo interrumpa porque es un tema súper interesante, ¿no? Cuando llega una persona, me imagino que le ha tocado, contador, motivada, vamos a trabajar, y usted hizo un término muy importante: gastos estrictamente indispensables para la consecución de los fines de mi negocio. Y yo llego, tengo una papelería, mi ropa. Yo creo que si hay gente con usted, oiga, contador, facturo mi ropa. Oiga, contador, facturo los tenis. ¿Qué opina usted de eso? es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Es correcto. Porque la ley no me define No hay una lista. exactamente qué es estrictamente indispensable. Ujú. Entonces, sí hay criterios que dicen estrictamente indispensables aquel gasto que necesitas para obtener un ingreso, que necesitas para operar tu negocio, Renta. un gasto sin el cual no puedes Operar. Entonces, el ejemplo de la ropa. Pues yo siempre les digo, es que en materia fiscal hay una respuesta para todo, y esa es depende. Ok. ¿Y por qué? Pudiéramos decir, ¿la ropa es deducible o no? Bueno, pues es un tema de imagen, Sí. es un tema de cómo te ven, te tratan, entonces yo quiero ir tal vez a crecer mi negocio de la papelería y buscar clientes, oficinas, despachos, gobierno. Quiero competirle a Office Max o Exacto, Office Depot. o sea, Ellos son entonces, uniformados. muy probablemente voy a juntas para presentar mi propuesta, darme a conocer, y pues no es lo mismo llegar vestido así de una manera casual de negocios, formal, sin exagerar, a llegar con mis jeans rotos, mi playera de marca, etcétera. Entonces, pudiéramos decir que sí pudiera ser indispensable, Ok. o más bien que sí lo puedo relacionar, pero sin caer en los excesos. Ok. Porque vamos a suponer que yo me voy a dedicar a dar servicios de contabilidad. Voy y me compro un traje de marca que me cuesta 80,000 pesos. Ok. ¿Deducible o no deducible? ¿Indispensable o no indispensable? Oye, pues te compraste algo de 80 que pudiste haber gastado algo de 2,000 y tal vez te funciona igual. No, pero es que yo me voy a mover en un mundo donde mis clientes Es son de correcto. alto impacto, Sí. se fijan y ahí sí vale la marca, vale la imagen, y pues es que mi ingreso supera en de más ese gasto que termina siendo no significativo. Entonces, Ok. varía mucho y hay muchos dependes o asegúnes, depende el tipo de negocio, en qué lo voy a usar. Les pongo otro ejemplo. Soy un médico y de repente compro un arma de fuego. Compro una pistola calibre X, municiones. ¿Es deducible? ¿Qué opina el doctor Carlos? ¿Será deducible esa, doctor? Híjole, pues salvo teniendo lo estrictamente necesario, pues yo diría que no. Dado que pues como tal no es un instrumento que voy a utilizar a lo mejor para una consulta, para un diagnóstico. ¿Ese es un buen dato? Ok. Necesario así. Pero ¿qué Pero ¿cuál es la pasa si le realidad? damos un contexto en el cual ¿Dónde vive? es que los últimos 2 o 3 meses ha habido una serie de asaltos violentos en la zona donde tengo el consultorio? Híjole. Y lo estoy viendo más bien como un tema de seguridad. Sí. Entonces, tal vez ahí, bueno, pues como seguridad en el negocio o hasta personal, se puede justificar y decir, ok, pudiera ser. Pero ¿qué pasa si el mes siguiente llega el mismo médico y donde ahora en lugar de una pistola compró una escopeta y aparte trae un pago de una inscripción a un club de tiro? No, Ahí espérame, ahí ya no es un tema de seguridad. Ya Ahí es es un excesivo. tema de entretenimiento Sí. y no está relacionado con el negocio. Que luego ahí entra también el ingenio del mexicano, Sí. que muchas veces le encontramos la forma de cómo adecuarlo. Sí, claro. cómo- No hay quien me ofrezca el servicio. No lo sé, ¿verdad? No lo sé. Así es. Entonces, por eso yo siempre les comento, si ustedes quieren saber si un gasto es deducible o no, pues usen la lógica, usen el sentido común y ver cómo lo relacionan al negocio. Gasolina. Contadores, ¿cuánto puedo deducir de gasolina en mi negocio? Pues ¿cuánto es lo que usas? Es que yo utilizo un Suru nomás para ir a cobrar a los clientes y demás, y llegan con facturas de gasolina de 50,000 pesos al mes. No, aquí también hay que tomar en cuenta la razonabilidad, razón de negocios, Es correcto. pues qué tan lógico es que un Suru gaste 50,000 pesos de gasolina al mes. La sustancia del negocio. Sí, Exacto. sí. Entonces, se vuelve un tema, como decía ahorita, muy subjetivo, pero a final de cuentas es eso, encontrarle la lógica, el razonamiento, la justificación para verlo en mi negocio. Entonces, eso son deducciones autorizadas. Eso es lo que iba yo. Eso que estamos platicando, ¿verdad? Es para personas físicas, sí, pero que otorgan servicios con actividad empresarial. Así es. No los que están asalariados. ¿A qué nos refiero por asalariados? Lo dijo ahorita muy bien el contador.
La persona que tiene un patrón y que tiene un horario establecido y tiene que ver días específicos, sí le llega aguinaldo, primo vacacional, ¿verdad? Así es. Debe ser. Y que yo creo que son de las personas que o somos nosotros o conocemos, Es correcto. nuestro vecino, ¿Quién nuestro amigo, mi familiar, y que muchas veces en las pláticas normales se habla, no, híjole, es que me cobran mucho ICR cada vez que me pagan la quincena. ¿Cómo se podrá, o sea, alguna duda es, bueno, y poder que me regresen algo de eso? Pues es posible, ¿verdad, contador? Sí, ahí la respuesta es sí, y es la otra parte que comentaba ahorita el doctor Ávila, que dejando de lado las deducciones autorizadas, existen las que la autoridad llama deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Son esas deducciones que todas las personas físicas, incluyendo asalariados, pueden disminuir en su declaración anual. Y ojo, aquí quiero hacer algo muy enfático y dejar en claro. El hecho de que yo tenga deducciones personales no quiere decir que el SAT me vaya a regresar el monto que yo gasté o el monto de esas deducciones. Está topado. Más que estar topado es la mecánica. ¿Por qué? Sí. El patrón, vamos a suponer, yo tengo un salario de 30,000 pesos mensuales. Entonces a mí el patrón me va a retener el impuesto sobre esa base de 30,000. Es correcto. Que lo voy a anualizar, son 360,000. Hablando en promedio, ¿no? Yo sé que hay prestaciones anuales como el aguinaldo, etcétera, pero vamos a poner ejemplos así listo. Entonces a mí el patrón me dice, por tu ingreso anualizado de 360,000, yo te retuve impuestos de 30,000 pesos. Porque hay que recordar que el impuesto depende del nivel del ingreso. Sí. Entre más sea el ingreso, más alta es la tasa neta de impuesto que se paga. Entonces el patrón calculó con una base de 360,000 y resultó un impuesto de 30. Entonces, ¿qué pasa? Yo como trabajador, cuando presento mi declaración anual, puedo disminuir este tema de las deducciones personales. ¿Cuáles son? Su nombre lo dice, gastos directamente relacionados a la persona. Todo lo que es sector salud, honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios, honorarios por nutriólogo, psicólogo, prótesis, análisis clínicos, todo el tema salud. Oiga, contador, y aquí, pero tema salud sí, pero mucha gente dice, oye, contador, los medicamentos. Ahí como que hay que tener cuidado, ¿no? Sí, porque la compra de medicamentos no es deducible. Si yo voy a una farmacia particular, el nombre que le pongan y pido factura, está bien, a mí me mandan la factura, claro, pero no es deducible los medicamentos. La única forma en la cual un medicamento se puede deducir es que forme parte de la factura de un hospital, porque tuve un proceso quirúrgico, estuve internado, pero fue parte de la cuenta del hospital. Ahí los medicamentos son deducibles. En el caso de la compra de los lentes, tiene un tope de 2,500 pesos al año. Y bueno, todo lo que es tema de salud del contribuyente, esposa, esposo o persona con la que vive en concubinato, así como ascendientes o descendientes en línea recta. Quiere decir que yo sí pago los honorarios médicos de mi cónyuge, de mis hijos, de mis papás, abuelos, yo lo puedo deducir. Entonces, está el tema de gastos funerarios, donativos, colegiaturas, aportaciones a fondos de ahorro, que ya hubo un episodio donde se habló de cuestiones del ahorro y demás. Transporte escolar obligatorio, para que si a mí en la escuela de mis hijos me cobran el transporte, lo puedo deducir, primas de seguros de gastos médicos mayores, en fin. Si yo tengo como persona este tipo de gastos, cuando yo presente mi declaración anual, se me olvidaba uno, el más importante, los intereses por créditos hipotecarios. Doctor Carlos. Eso iba a comentar porque estamos hablando de que si estamos obteniendo un crédito por una vivienda, pues estamos hablando de que el crédito en promedio pues va de 10, 15, 20 años. Entonces todos son años que podemos deducir los intereses que pagamos, que para este caso existe lo que se llama intereses reales, ¿no? Así es. Lo que yo puedo deducir, en efecto, es de los intereses que pago, que los primeros años una parte muy importante de mi pago son intereses. Yo lo único que puedo decir son los intereses reales. ¿Qué es el interés real? Es el monto en el cual los intereses rebasaron a la inflación. Muy sencillo, que a mí la hipotecaria me cobra un 10% anual de interés y la inflación del año fue un 4%. No hay 12. Al 10% le quito el 4% de la inflación, me quedó un 6%. Eso es lo que puedo deducir y es un dato que a mí me da la institución financiera. Entonces, me regreso al cálculo. Sobre los 360,000 que gané, yo puedo disminuir la suma de todos esos gastos. Vamos a suponer que sumaron 60,000 pesos. Entonces, de los 360, resto 60,000, me queda una base de 300. El patrón me calculó el impuesto con una base de 360, pero yo la voy a calcular sobre 300. Entonces, quiere decir que el impuesto va a ser más bajo. En lugar de 30,000, tal vez me da 18.
Entonces a mí me da un impuesto de 18. Yo voy a restar lo que me retuvo el patrón, que fueron 30. Ahí generé un saldo a favor de 12,000 pesos. Que eso entra en un programa de devoluciones automáticas, donde en un periodo máximo de 30 días hábiles, a mí el SAT me devuelve. Sí. Que este año fue muy particular y tal vez muchos de los que nos están escuchando tuvieron esta situación. Sí. De que este año se tardaron en empezar a hacer los depósitos, se tardaron casi 3 semanas o poquitos días más, y se están presentando casos de que no están devolviendo completos los saldos a favor. Correcto. O que no los están regresando. Inclusive con los el cálculo del SAT y el cálculo de declaración es la misma. Ha habido casos en que no la están regresando. Hay muchas inconsistencias. Sí. Hay inconsistencias, dice el SAT. Hay diferencia y uno compara. Sí, igual. Y la información es la misma. Sí. Pero pues el SAT gana días o retrasa las devoluciones. O te pide información, documentación, etcétera. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos millones de contribuyentes presentaron declaración anual? Es correcto. Hubo datos y este año el SAT en la página, cuando uno entraba, abajo venía un indicador de cuántas declaraciones se habían presentado. El año pasado se presentaron, según cifras del SAT, por ahí de 3,900,000 declaraciones. El día 1 que se efectuó la página, se presentaron arriba de 3 millones de declaraciones. Sí, en un día. En un día. Un solo día. En un solo día. Entonces, se habla de una cifra importante que superó por mucho el año anterior. Entonces, ahorita hablamos del volumen y la importancia que tiene el padrón de los asalariados. Correcto. Entonces, también, ante lo que todos sabemos, que el gobierno está falto de recursos, que necesita y está viendo cómo hacerse más eficiente en la recaudación y en la fiscalización, que lo está haciendo. Sí. Por cada peso que gasta el SAT en fiscalizar, logra cobrar de vuelta 148 pesos. Okay. Que ya es rentable, ¿no? Visto en términos financieros. Sí, exacto. Que ya hablaremos de fiscalización en otro episodio. Hay temas muy interesantes como la discrepancia fiscal, ojo con lo que deposito en mis bancos, ojo con cómo manejo el efectivo. Ya iremos platicando esos temas. Pero ahorita, para cerrar esto, que hablamos de las devoluciones, sí, hay muchos casos que estamos viendo devoluciones parciales o rechazos, y pues aquí siempre la recomendación es verlo de un punto de vista preventivo. ¿A qué me refiero? Ahorita estamos en junio. Entonces yo pudiera ahorita entrar al SAT, hay algo que se llama visor de deducciones personales. Yo puedo entrar y revisar que los gastos médicos que tenga, que la póliza de seguro y demás, pues sí están facturados, que mis datos sean correctos. Es lo que le iba a decir, que los datos estén correctos también de la factura. Que no sí, porque muchas veces me las rechazan. ¿Por qué? Porque puse que se pagó en efectivo cuando pagué con tarjeta. Ajá. O en el uso del CFDI pusieron que eran gastos médicos y pusieron gastos en general. Es correcto. Entonces son cosas que muchas veces nos damos cuenta hasta que presentamos la declaración. Necesitamos educación en eso como cualquier persona común. Muchas veces el contador me pidió, ¿verdad? O ya escuché en el podcast que necesito factura. Sí, pero necesitas checar, ¿verdad? Que los datos estén correctos. Así es. Porque aunque te lean la factura, sí la va a precargar la autoridad fiscal. Pero si no vienen los datos correctos, no va a ser deducible. Que creo que deberíamos empezar en esa cultura fiscal, ¿no? Claro. De hecho, de conocer mi RFC. O sea, ¿cuántas personas ahorita, si yo les pregunto, ¿cuál es tu RFC? ¿Quién puede decir? Pues mi RFC es este. O sea, tenemos ese desconocimiento. Y ahorita estamos viendo la importancia de que si yo puedo recuperar parte de lo que pago, por el fisco, pues excelente, no sea mucho o poco, es una cantidad con la que no contamos, y esa cantidad nos puede ayudar incluso pues a pagar una deuda, a hacer una pequeña inversión o grande, dependiendo de cuánto para recaudar, ¿no? Yo creo que eso que acabas de comentar puede ser un acordeón, Charlie, fíjate. Yo creo que la obligación que tenemos nosotros, ¿saben? Mi RFC, código postal y el uso de la factura. Sí. Y yo creo que esos pueden ser 3 datos muy importantes, y con mucho gusto en la descripción del podcast ponemos ahí el uso de la factura y de qué manera debes de pagarlo para que la gente sepa, porque es lo más importante. Muchas veces uno va muy contento y tu código postal o tu constancia, que no es necesaria, pero pues entiendo, ¿verdad? Para tenerlos. Pero tu código postal, no es cierto, incorrecto. ¿Por qué? Porque la constancia de estación fiscal viene de otro código. Entonces, yo creo que esos son datos, Charito, que deben mencionar muy bien, muy importante, que no los debemos saber todos. Así es, porque y tener todavía con el conocimiento, ahorita un dato que me impresiona de lo que dice el contador es que aumentó el número de declaraciones, ¿no? De un año a otro, en un solo día. Y cada año, Charlie. Y esto también quiero pensar que también se puede ver a que la gente cada vez conoce más el tema, ¿no? Porque hoy en día pues tenemos programas como tenemos redes sociales que nos hablan de la temática,
Entonces creo que esa es la importancia, pues estar informados, ¿no? Y sabes que también, Charlie, perdón que te interrumpa, ahorita le hubiera gustado mucho el tema al doctor Aldrete, el aspecto del uso de las tecnologías, ¿verdad, contador? Sí, que ese es el pilar del SAT para recaudar, fiscalizar y también para prestar servicios, pero obviamente se está centrando mucho en la recaudación y en la fiscalización y todo mediante el uso de herramientas digitales, inclusive inteligencia artificial. Si ustedes ven el plan maestro de fiscalización que presentó el SAT a principios de este año, habla mucho de eso, que mediante el uso de herramientas digitales e inteligencia artificial está viendo cómo cruzar información, cómo validar, inclusive obviamente este tema de las devoluciones. Entonces, pues ya es un tema que no hay que dejar de lado y ya iremos hablando en otros episodios. Pero para ir concluyendo, pues yo diría, ver lo preventivo, ver qué puedo deducir, inclusive hay cosas que se pueden planear, porque en lugar de pagar un impuesto, no pensar en invertir de manera complementaria en una cuenta para el ahorro, para el retiro. Es correcto. Esas aportaciones yo las puedo deducir, tal vez me ayuden a generar o a incrementar un saldo a favor. Y bueno, no es más que una educación financiera de la mano con este tema fiscal y tener ese orden de en el transcurso del año ir viendo si estoy pidiendo bien mis facturas, Es correcto, que no estén pagadas con efectivo, que todos los requisitos y contenido de la factura sea correcto. ¿Para qué? Para que no se nos presente lo que estamos viviendo este año. Sí. Muchos rechazos, retrasos y pues tratar de hacer eficiente porque pues es dinero con el que muchos cuentan. Inclusive el apuro fue ese también que estaban a 2 semanas de Semana Santa. Ya lo tenías previsto. Sí. Entonces, pues sí. bueno. Sí, ya lo teníamos previsto. Sí cambió la dinámica. Mucha gente, ¿verdad? Ya consideraba esa devolución y por X o por Y ha tardado, inclusive se ha rechazado, pero yo creo que es un tema, salvo su mejor opinión, lo podemos tomar en el siguiente episodio, porque son temas relevantes. Ahorita ustedes tocaron, ya para cerrar, tocaron el tema de algunas deducciones, hablaron de los fondos de ahorro y se habló también de los intereses reales. El tema de la adquisición de casas, lo pongo en la mesa para siguientes episodios. Insisto, el siguiente vamos a seguir hablando un poquito de la discrepancia, ¿verdad? Y de esos elementos específicos del tema de impuestos y la devolución. Pero es un tema que se ha pedido dentro de los comentarios y opiniones que nos han dado de los episodios, los cuales agradecemos muchísimo, nos han alentado mucho, nos han felicitado. Y aquí yo voy a ser maestro Cuervo, una alumna, exalumna mía que fue tercer lugar a nivel nacional en temas de contabilidad de costos en los maratones, me dijo, maestro, platiquen de esos temas, de los intereses, de la adquisición de casas y de los fondos de ahorro. Entonces, vamos a estar platicando muchos más temas de esos. Insisto, el siguiente episodio retomamos este tema, pero por este episodio nos despedimos, les agradecemos muchísimo que nos escuchen, abrimos el micrófono para ustedes, comuníquense con nosotros para cualquier tema, si hay algún tema también específico, con mucho gusto lo platicamos. Cedo la palabra, doctor Charlie. Gracias, doctor. No, pues la verdad es que si se fijan, todos los temas se van relacionando, ¿no? O sea, en un programa hablamos de la importancia de tener un ahorro. Es correcto. Ahorita estamos hablando de la parte de las declaraciones y los impuestos. Tocas el tema de un programa futuro sobre la adquisición de una vivienda. Y todo está conectado, ¿verdad? Porque si hablamos de la cuestión del ahorro, bueno, pues eso es pues una parte deducible, que es estoy refiriendo con la parte de los PPR. La vivienda, pues la parte de los intereses. Es correcto. Que se generan. Que también dentro de la vivienda la importancia de hablar de cuánto pagar de interés o qué tomar en cuenta. Oye, Charlie, y aparte, pues, ¿qué necesito para una casa? Yo creo que es un tema ahorita, vean los memes, insisto, anteriormente ponían al perro así súper fuerte y tu papá, tu abuelito con 7 casas. Y enseguida, nosotros, ¿verdad? Un perrito con ansiedad, tengo ansiedad porque estoy jugando PlayStation ahorita. Así es, los tiempos han cambiado, ¿verdad? Sí, las cuestiones, las variables económicas han cambiado. Pues, ahorita estamos sujetos a fenómenos, estamos hablando un poco de redes sociales y demás, pues una posible tercera guerra mundial. Y eso mueve los mercados, mueve las tasas de interés, mueve entonces los precios de las viviendas. Claro. Y pues de eso la importancia de estar siempre bien informado, porque pues la información pues es poder. Excelente, contador. La verdad nos da muchísimo gusto. Mire, es un placer escucharlo y tomar estos temas tan importantes. ¿Algo que quiera decir para cerrar este programa, contador? No, agradecerles, es un gusto estar aquí y como decía ya mi estimado Carlos de la Rosa, pues es lo padre de tener este tipo de charla a través de este podcast y más que nada el equipo. Yo estoy orgulloso y admiro a todos los que participan en este podcast porque entre todos pues tenemos puntos de vista o perspectivas
diferentes en cuanto a temas técnicos o profesionales y abarcamos la totalidad. Entonces, esperando que sea de su agrado y sobre todo de utilidad, no me queda más que agradecer, doctor. Gracias, muchas gracias. Nuevamente agradezco la audiencia, los que nos están escuchando, y nos vemos a la próxima. Saludos. Cuentas claras, mentes creativas, finanzas, contabilidad, emprendimiento y tecnología. Explicado fácil para ti. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te esperamos en los próximos.